Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Sean bienvenidos a las lecciones de segundo grado de Escuela de Pastoral Luz y Sal. El día de hoy vamos a escuchar la lección número 27 titulada La Eucaristía, alimento del cristiano. Antes que nada te invito a suscribirte y a darle like a este video si te gustó. Y si quieres apoyar a Soy Católico JHS, aquí abajo en la descripción de este video te dejaré un link en el cual podrás donar y nos puedes ayudar a subir lecciones de mayor calidad. Sin más, comenzamos. Lección número 27. La Eucaristía, alimento del cristiano. Íntima unión con Cristo que alimenta y sostiene. Hemos llegado en nuestra consideración de los sacramentos ante el misterio más asequible a nuestros ojos, por cuanto este misterio es contemplado por nosotros día a día sobre el altar. Dios se hace presente bajo las especies sacramentales del pan y del vino, y de esta manera nuestra fe se ejercita, se fortalece y crece ante la vista de lo que parece poco y es infinito, lo que parece pobre y es omnipotente, lo que se muestra nada y lo es todo. Persiguiendo la idea de paralelismo entre los sacramentos y la vida natural del hombre, la Sagrada Eucaristía es para todo cristiano el alimento, el tónico, el reconstituyente de su vida sobrenatural. Definición. La Eucaristía, nombre que quiere decir buena gracia o acción de gracias, es un regalo del Divino Redentor, en el que bajo las especies de pan y vino, el mismo Jesucristo se encuentra presente, se ofrece al Padre, se come, porque es a la vez sacrificio y sacramento de nueva ley. La presencia real de Cristo en la Eucaristía. Jesucristo mismo instituyó el sacramento de la Eucaristía durante la última cena del Jueves Santo, antes de que padeciera, cuando antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan, capítulo 13, versículo 1. Para ello, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y pronunciada la bendición, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y dadas las gracias se lo dio diciendo: Bebed de él todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 28. Cuando Cristo pronunció estas palabras de consagración sobre el pan y el vino, se realizó la admirable conversión de toda la sustancia de pan en el cuerpo, y de toda la sustancia de vino en la sangre de Jesucristo, permaneciendo tan solo las apariencias del pan y del vino. A esta conversión se le llama transubstanciación. Las apariencias del pan y del vino, que permanecen sin alteración aparente, reciben el nombre de especies o accidentes sacramentales. Ellas son cantidad, olor, color, sabor y todo aquello que es apreciable por nuestros sentidos. Aunque la Sagrada Eucaristía es un don admirable del Señor a los hombres, no constituye un milagro en virtud de que la transubstanciación no es perceptible por los sentidos. Sin embargo, a las palabras propias de la consagración, Cristo añadió: Haced esto en recuerdo mío. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25. Por estas palabras, constituyó a sus apóstoles sacerdotes del Nuevo Testamento, y tanto a ellos como a sus sucesores en el sacerdocio, les mandó que simultáneamente consagraran, ofrecieran y administraran su cuerpo y sangre, bajo las especies del pan y del vino. Los sacerdotes ejercen esta potestad y cumplen con este mandato cuando, poniendo su propia persona al servicio de la persona de Cristo, celebran el santo sacrificio de la misa, llamado también sacrificio eucarístico, celebración eucarística o simplemente Eucaristía. Cuando el sacerdote pronuncia en la misa sobre el pan y el vino las palabras de la consagración, bajo las especies del pan y del vino, se hace presente verdaderamente, realmente y substancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos a su alma y su divinidad. Después de la consagración, bajo la especie del pan, no solo está el cuerpo,
y bajo la especie del vino no solo está la sangre de Jesucristo, sino que bajo de cada una de ambas especies y sobre la mínima partícula de ambas especies se encuentra todo e íntegro Jesús, Dios y hombre. Asimismo, Jesucristo se encuentra de este modo en todo lugar de la tierra, donde simultáneamente existe la Sagrada Eucaristía, así como también gloriosamente sigue en el cielo al lado del Padre. Esta presencia de Cristo bajo las especies sacramentales permanece al ser comido por nosotros y en la Sagrada Eucaristía, en tanto no se corrompan las especies sacramentales. Por tanto, si al transcurso del tiempo las especies del pan y del vino sufren una alteración natural de arranciamiento y avinagración, la presencia sacramental de Cristo deja de existir. Solamente la materia de pan de trigo y de vino de vid o uva son aptas para la consagración eucarística, trigo y vid. Las palabras necesarias para que se realice la transubstanciación son las mismas que Jesucristo, Señor nuestro, pronunció en la última cena sobre el pan y el vino, y así el sacerdote que pone al servicio de la persona de Cristo su propia persona, las repite exactamente durante la celebración de la misa. El sacrificio de la Santa Misa o Eucaristía. Recordaremos aquí que por la palabra sacrificio entendemos la oblación u ofrecimiento de una cosa a solo Dios, en señal a sumisión a Él, como signo de supremo honor y reverencia, que a Él debemos como nuestro Creador, Señor y último fin. La Santa Misa es el verdadero y propio sacrificio de la nueva ley que Jesucristo, por el ministerio del sacerdote, ofrece personalmente al Padre, ofreciéndole bajo las especies del pan y del vino su cuerpo y su sangre en mística y en misteriosa inmolación. Jesucristo instituyó este admirable sacrificio para que la Iglesia pudiera ofrecer al Padre un sacrificio visible, tal como la naturaleza del hombre exige que pueda representar y recordar en forma incruenta aquel otro sacrificio que en forma cruenta el mismo Cristo ofreció en la cruz, y de esta manera permanezca hasta el fin de los tiempos el recuerdo y la virtud saludable de la remisión de nuestros pecados, el pecado original y los personales que seguimos cometiendo. La Santa Misa representa el sacrificio de la cruz por la consagración hecha en forma separada del pan y del vino, a imagen de aquel otro sacrificio en que en forma cruenta Cristo ofreció por la separación del cuerpo y la sangre hasta producirse su muerte. Pero es necesario tener en cuenta que la Santa Misa no es una simple representación del sacrificio de la cruz, sino que es el mismo sacrificio de la cruz que se renueva, por cuanto es una y la misma víctima divina, uno y el mismo al que se la ofrece por el ministerio del sacerdote, Cristo, que asimismo se ofreció en la cruz, siendo solo diversa la forma del ofrecimiento. Por medio de la Santa Misa, se nos siguen aplicando los frutos del sacrificio de la cruz, por cuanto el Padre, aplacado por esta inmolación de Cristo, nos concede sus gracias, las que el mismo Jesucristo nos compró con el precio de su vida y de su sangre. El santo sacrificio de la misa se ofrece por 4 fines: para adorar a Dios, por lo que se llama sacrificio latréutico, del griego latreia, que significa servicio al dueño por parte del esclavo, esto es, sumisión; para dar a Dios gracias por su gran gloria y por los beneficios que de continuo nos hace, por lo que se le llama sacrificio eucarístico, del griego eucaristía, acción de dar gracias; para pedir a Dios nuevas gracias y favores, por lo que se le llama sacrificio impetratorio, del latín impetrare, conseguir lo que se desea, conducir hacia una meta deseada; para obtener en favor de los vivos y de las almas que se encuentran en el purgatorio la remisión de la deuda contraída debido a sus pecados personales, por lo que se le llama sacrificio propiciatorio o expiatorio, del latín propiciare, hacer algo que se haga agradable, y expiare, rescatar o pagar. Por todo esto, el santo sacrificio de la misa solo se ofrece a Dios, ya que el dominio supremo a que el sacrificio se debe corresponde solo a Dios. Sin embargo,
La Iglesia ha acostumbrado siempre celebrar la Santa Misa en honor de la Santísima Virgen María y de los santos, pero no porque a ellos se les esté ofreciendo el sacrificio, que solo a Dios se ofrece, sino a manera de festejo y acción de gracias por su perseverancia y victoria sobre el mal y amor al bien hasta el fin de su vida, implorando su patrocinio delante de Dios. Toda misa, dado que es el sacrificio de la Iglesia Católica, ofrecido como acto público de ella por un ministro de ella, no solo se aplica en favor del ministro celebrante, sino para bien de la comunidad de los fieles, sean vivos o muertos, principalmente por aquellos que el celebrante conmemora durante la misma misa. Además, el sacerdote puede aplicar una intención particular para el bien de alguna o algunas personas vivas o difuntas, o para algún fin particular, de lo cual proviene que siendo estos de la misma condición que los demás miembros de la comunidad, exista una particular intención para ciertas personas o fines. Una contribución económica para sostener el culto del ministro celebrante y de la Iglesia, llamada estipendio, puede ser razón para que la intención del celebrante se aplique en favor del contribuyente. De todos modos, como se dijo antes, la comunidad toda, vivos y difuntos, de la Iglesia Universal, es favorecida por los méritos infinitos de Cristo en cada misa, a la cual se celebra en toda la faz de la tierra. Del sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía, a más de sacrificio, es un sacramento instituido por Cristo, por el cual, bajo las especies del pan y del vino, el mismo Jesucristo, autor de la gracia, verdaderamente y realmente y sustancialmente, se nos concede para alimento espiritual de nosotros. Jesucristo instituyó este sacramento con dos fines: porque enamoradísimo de nosotros, pudiera mantenerse cerca de nosotros, entre nosotros, y de este modo, Él pudiera ser, a su vez, amado por nosotros, para que por comerlo en la Sagrada Comunión, Él pudiera unirse íntimamente con cada uno de nosotros, ser nuestro alimento celestial, por el que pudiéramos obtener y conservar y aumentar nuestra vida espiritual, y para que en nuestra última hora, al partir de este mundo, Él sea el camino final hacia nuestro viático de sostén hasta llegar a la presencia del Padre. Viático significa aprovisionamiento de víveres para emprender un viaje. El sacramento eucarístico se distingue del sacrificio eucarístico por dos notas, porque la Eucaristía como sacramento, una vez consagrada, deberá permanecer, en tanto que la Eucaristía como sacrificio tiene su razón de ser en que de inmediato sea ofrecida. Por tanto, la divina hostia, que se deposita en el copón, en la custodia y en el sagrario, tiene el sentido de sacramento y no de sacrificio, porque la Eucaristía como sacramento proporciona a los que la consumen riqueza de gracia y de mérito, y de utilidad espiritual, en tanto que la Eucaristía como sacrificio no solo llena estos fines, sino que además tiene eficacia de satisfacción. Para recibir dignamente la Sagrada Eucaristía, se requiere, como en todos los sacramentos de vivos, el estado de la gracia, o conciencia libre de pecado mortal, y el ayuno según está prescrito. De este modo, quien es consciente de hallarse en pecado mortal, antes de recibir este sacramento, debe acudir al sacramento de la reconciliación. San Pablo enseña: por tanto, quien coma el pan o beba del cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. Examínese pues cada cual, y coma entonces del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir del cuerpo, come y bebe de su propio castigo. Solamente es permitido consumir la Sagrada Comunión sin la observancia del ayuno en peligro de muerte, o cuando se pretende evitar la profanación. El sacerdote tiene facultad para conceder esta posibilidad al enfermo. Para que la Sagrada Comunión sea recibida con la debida devoción, se requiere la debida preparación con la moción de efectos hacia Jesucristo Eucaristía. Una congruente acción de gracias deberá seguir a la recepción del sacramento. Los actos de fe, esperanza, caridad, humildad y contrición nunca debe de faltar en los momentos que anteceden y siguen a la comunión. Entre las peticiones que hagamos a Cristo Eucaristía, no debemos olvidar
Nunca gracias para nosotros y para nuestros prójimos, la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la perseverancia final, la salud y la extensión de la Iglesia, el reino de Dios y el descanso eterno de las almas del purgatorio. Cuando se recibe devota y dignamente la Sagrada Eucaristía, esta produce los siguientes efectos. Aumenta la gracia santificante y el fervor de la caridad, borra todos los pecados veniales, fortalece la perseverancia en el bien y la perseverancia final, atenuando la concupiscencia, preservando del pecado mortal, así como aumentando la inclinación hacia el ejercicio del bien. Es obligación de precepto recibir la Sagrada Comunión el domingo de Pascua de Resurrección, en peligro de muerte, y en toda ocasión en que exista riesgo de exposición de la vida. La recepción de la Sagrada Eucaristía como viático concede al que la recibe gracias especiales para aceptar la divina voluntad de su muerte, fortaleza para resistir los últimos y difíciles embates del demonio, tranquilidad y paz espiritual en el último momento de la vida, y sobre todo, la segura compañía de Cristo, que prometió dar la vida eterna a quienes comieran su cuerpo y bebieran su sangre. Orad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os ha dado el Hijo del Hombre. Juan, capítulo 6, versículo 27. Esta primera alusión a la Sagrada Eucaristía que hizo Jesús a los judíos, más adelante fue haciéndose más y más clara. De este modo, continúa el Redentor. En verdad os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Juan, capítulo 6, versículo 32 al 33. Desarrollo de la doctrina eucarística en el Nuevo Testamento. Viendo Jesús que los judíos se interesaban por conocer este admirable don de Dios, aunque totalmente con una ideología de todo material, pero que podía elevarse a lo espiritual, prosigue. Yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Juan, capítulo 6, versículo 35. Va más adelante y les esboza cómo podrá ser esto. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que lo coman y no mueran. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Juan, capítulo 6, versículos 48 al 51. Paso a paso, les va instituyendo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo resucitaré el último día. Juan, capítulo 6, versículos 53 y 54. Siendo como es el triunfo sobre la muerte y la perdurabilidad, el anhelo principal del hombre, este ofrecimiento de Jesús cobra toda importancia. Debería haber provocado su anuncio un gran interés entre los que le oían, pero estos, siempre anclados a su pasado, recuerdan que ni Moisés ni el maná sirvieron para tanto, y es el escepticismo y la incredulidad la que se apodera de ellos. De manera que el Señor siguió adelante para que no hubieran lugar a la confusión o duda de lo que decía. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre. También, el que me coma vivirá en mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Juan, capítulo 6, versículos 56 al 58. Ahora sí está totalmente claro. El beneficio de la perdurabilidad es factible, pero en un solo camino, la unión íntima con Cristo, de cuya virtud así participamos. Él vive la vida del Padre que es eterna, por cuanto solo una naturaleza divina, nosotros al unirnos con Él, participamos de esa vida recibiendo de Cristo la inmortalidad, después de resucitar el último día. De este modo, el hombre va cumpliendo sus anhelos más profundos,
y si por fuerza del pecado original ha de pasar por la pena de verse destruido por la muerte, una esperanza de feliz resurrección y una vida perdurable ha de animarlo de aquí en adelante. La causa de todo esto es Dios, el que se vio obligado a condenar a la muerte al hombre delincuente. No quedó ahí, sino que inventó la forma de darle la oportunidad de recuperar junto con la salud espiritual la perdurabilidad para la que fue creado. Ya lo único que tiene que hacer es obtener esa unión íntima con Cristo, tal como lo comenta San Pablo. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Romanos, capítulo 6, versículos 8 al 9. Y enseguida señala cómo puede realizarse esta inexistencia de unión íntima con Cristo. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez y para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos, capítulo 6, versículos 10 y 11. La Santísima Trinidad en la Eucaristía. Ya hemos visto antes cómo Cristo define esa unión íntima, con el que llamamos comunión el resultado de asemejar nuestra reunión con Él a la reunión divina de Él con el Padre. Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive y yo vivo por el Padre, también el que coma vivirá en mí. Así pues, esta comunión con Cristo se realiza por designio y voluntad del Padre. Diríamos que esto es el qué, el cómo y el por quién nos lo aclara el apóstol con estas breves palabras: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre vosotros, aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Esto es la comunión plenamente realizada por la Trinidad de Dios en la inhabitación del hombre. Unidad eucarística del sacrificio con el sacramento. A primera vista, sacrificio y sacramento parecen dos cosas totalmente distintas. Un análisis sobre esto que hace San Pablo va a darnos la respuesta. Fijaos en el Israel según la carne. ¿Los que comen de las víctimas no están acaso en comunión con el altar? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 18. Esta es una clara alusión del apóstol a la unidad que existe entre la consagración del pan y del vino a la noche del Jueves Santo y el sacrificio de la cruz del Viernes Santo. Podríamos decir que en la Eucaristía el sacramento es sacrificial y el sacrificio es sacramental. La consagración, al servir simultáneamente como sacramento y sacrificio, viene a hacer de ambos una sola cosa. La comunión del sacerdote, que tiene su antecedente en ese comer parte de la víctima de la liturgia mosaica, forma una sola cosa con la consagración del pan y del vino, para a la vez significar la víctima sacramentada y la fuente de gracia que nos viene por la comunión. Cristo, al quedar reducido a un manjar nuestro, es a la vez víctima para el Padre y alimento de gracia para nosotros. Y como a la vez es la representación del cuerpo y la sangre separados, con ello se significa la muerte del Señor y la comunión de la víctima inmolada ya. Así lo afirma el apóstol cuando pregunta: ¿el cáliz de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Solemos exteriorizar un pensamiento incorrecto, oír misa y asistir a misa, como si en realidad se tratara de un espectáculo al que asistimos como espectadores. La consideración de la comunión sacrificial o consumo de la víctima infinita por parte de nosotros precisa la idea de que la Santa Misa somos más que espectadores, somos protagonistas estrechamente vinculados al sacrificio por la comunión de la víctima sacrosanta. Resumen: la Sagrada Eucaristía es el sacramento por excelencia, en que recibimos al mismo autor de la gracia, Jesucristo. En la Eucaristía, bajo las especies del pan y del vino, realmente se encuentra presente Cristo con su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, como tal está en el cielo a la derecha del Padre. Al mismo tiempo,
La Sagrada Eucaristía es sacrificio de la nueva ley, en que Cristo, víctima infinita, es inmolado, igual que fue en la cruz, ahora incruentamente, entonces cruentamente, ahora en forma mística y entonces de forma física. Cristo prometió y dio cumplimiento de darse como alimento a nosotros, su cuerpo como comida y su sangre como bebida. Cristo, a la vez víctima y alimento, realiza así la unidad de sacrificio y sacramento, para hacernos partícipes con él del drama sacrificial en la Santa Misa. Reflexiones personales. Al asistir a la misa, ¿he sido consciente de mi participación? ¿Agradezco como es debido a Cristo tanta donación suya para mí? ¿Aprecio en lo que vale el banquete eucarístico? ¿O dejo pasar la ocasión de comulgar como algo innecesario o intrascendente? Resolución. Si hasta hoy mi inconsciencia ha sido tal que he mirado a Cristo Eucaristía más como algo que como alguien, en adelante haré ejercicios de concientización ante el sagrario. Bueno, hermanos, aquí terminamos la lección número 27, espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya lo sabes, suscríbete, dale like y compártelo con tus demás hermanos. Y nos vemos en la próxima lección. Recuerda que si quieres apoyar a Soy Católico JHS, aquí abajo en la descripción de este video te dejaré un link en el cual puedes donar y nos puedes ayudar a subir lecciones de mayor calidad. Y bueno, nos vemos en la próxima. Luz y Sal.